Yo creo que el 2020 va a ser recordado o puede ser recordado como un año que dentro de la tragedia puede permitir que se despierten estos impulsos por conocer el porqué de las cosas. Eso es un impulso que existe en todo ser humano, pero agobiados o digamos inmersos en el mundo moderno, típicamente moderno, consumista, nos alejamos de estas preguntas íntimas de por qué ocurren las cosas. Entonces, esta pandemia, como lo hemos dicho muchas veces, y en la primera parte también lo mencionamos, tiene 4 niveles de acción que tienen que ver con el cuerpo físico, con el etéreo, con la vida anímica, sobre todo con la vida anímica, con el ritmo, los sentimientos, y con el yo, a través del sistema inmune. Pero esto nos lleva a plantear que esta parte espiritual del ser humano, cuya parte ínfima es el yo, tiene una tarea muy importante, que es la de, trabajando, actuando en el alma, poder desarrollar ese conocimiento de lo espiritual. Esto quiere decir, la tarea del yo es en la tierra, trabajar en el alma a través del estudio, de la convivencia con otras personas, del aprendizaje de cómo se van aplicando los pensamientos, en primer lugar, intelectuales, que nos permiten desarrollar máquinas, procesos, eficiencia, etc. Comprender que el gran avance que se logró en el siglo XIX, en el XX se aplicó y se desarrolló, pero sin tomar en cuenta el medio ambiente. Y hoy día nos encontramos con que ha habido muchas corrientes que han tratado de salvar el medio ambiente, pero tienen una visión parcial. O comienza a hablarse de que el hombre está inmerso en el universo y que no somos responsables solamente de nuestra propia persona, sino de la región en la que estamos, de la época en la que vivimos en el mundo, y que tenemos que comenzar a actuar ahora en este desarrollo de la conciencia. Entonces, ya llevamos más de 100 años de una vida en donde el ser humano puede elegir quedarse inmerso en este mundo consumista o buscar, y ya puede encontrar de una manera más libre, más abierta, respuestas a estas preguntas que nos plantea el mundo en el que vivimos. Claro, hay muchas corrientes que buscan lo espiritual, y es efectivamente en el conocimiento del mundo espiritual donde vamos a poder encontrar respuestas. Eso es lo que busca la antroposofía, en esta unión de lo espiritual en el cosmos con lo espiritual en el ser humano. Entonces, ahora tenemos un reto, porque el problema de la pandemia tiene muchísimas facetas, pero una de ellas es la cantidad de defunciones que ha habido. Muchas familias que se plantean el problema de la muerte y que se dan cuenta de que una persona a la que han querido, o a lo mejor no la han querido tanto, pero de repente ya no está. Rápidamente, en cuestión de horas o de días, la persona ya no está, ya no la vemos. Todo el mundo sabe que boda y mortaja del cielo bajan. A todo el mundo le va a tocar la hora de la muerte. Pero muchas personas se han quedado con estas ideas que provienen del desarrollo filosófico, sobre todo alemán, en donde el hombre es llevado a considerar que el ser humano es como un animal superior y que si se muere se acaba todo. Y este pensamiento es tan frustrante que hoy día vemos muchos jóvenes enfrentados ante este problema de la muerte, quizás hasta el 2019 solo en casos de guerra o en casos más particulares, pero con el problema de la pandemia del COVID, entonces muchísimos jóvenes se han planteado también la pregunta de qué significa realmente la muerte y cuál es la relación que podemos tener con la muerte y si eventualmente hay una relación con los difuntos.
En el caso del COVID se ha hecho mucha insistencia en que las personas a partir de una determinada edad deben tomar precauciones mayores porque son de alto riesgo. Sobre todo al principio, se decía que si alguien tenía más de 60 años y después agregó el problema de salud, de sobrepeso, de diabetes, eran de altísimo riesgo. En realidad, aunque el porcentaje de defunciones sigue siendo mayor en personas mayores, también encontramos que hay muchos jóvenes que han muerto por la pandemia. Entonces, no es exclusiva y nos lleva al planteamiento de que tiene que ver con el destino de cada persona. Sin embargo, sobre todo ahora en este periodo de otoño, en donde nos acercamos al festejo de difuntos, en muchos países se lleva a cabo, como habíamos dicho, el 1 y el 2 de noviembre. Y aquí se nos plantean varias problemáticas. Una, el festejo de difuntos tiene una tradición cultural y, como mencionábamos, se ha retomado en el cristianismo, pero existe en culturas precristianas, en todas las culturas. Entonces, ¿qué cualidades ha de tener en el 2020 para que realmente pueda dar un impulso positivo al desarrollo de la conciencia del ser humano? En este otoño, nosotros tenemos en el 2020 que considerar que este festejo de Día de Muertos para el 1 y 2 de noviembre no puede ser como el de cualquier otro año. Entonces podemos reflexionar sobre algunos de los aspectos que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor este aspecto de la muerte y por qué sí es importante realizar un festejo, pero que sea moderno y que a la vez nos permita comprender el peso de las tradiciones de celebrar este Día de Muertos. Entonces, nos encontramos con 1 millón adicional de difuntos este año en el mundo. Más de 1 millón. Y ante la problemática de cómo vemos la vida, ¿no? Debemos encontrar el sentido de la vida para cada uno de nosotros, pero nos planteamos las preguntas de los que ya han fallecido. Y también tendríamos que preguntarnos, ¿y de los que están por fallecer? En los próximos días, semanas, meses o años. Todo el mundo va a morir. Entonces, en lugar de quedarnos con el miedo que muchas de las personas en la sociedad moderna tienen ante la muerte y que se refleja o por un silencio o simplemente por una depresión que se trata de evadir en ocasiones de una manera a veces exabrupta, digamos, o con distractores, en lugar de aprovecharlo para desarrollar la conciencia. Entonces, si nosotros consideramos algunos de los conocimientos que nos aporta la antroposofía, entonces vamos a tener la posibilidad de desarrollar esta conciencia y actuar en consecuencia. Entonces, por eso quiero comentar algunos de los detalles. En la parte de la tradición, como ya habíamos mencionado, aunque proviene de todas las culturas, en realidad, una relación con la muerte se ha hecho de diferentes maneras, pero en la época cristiana, ya desde los primeros siglos, como mencionábamos, en las catacumbas se representaba la muerte o, digamos, las ilustraciones que hoy día podemos visitar en estas 50 o 60 catacumbas que hay en la zona de Roma, tan solo, son siempre representaciones de alegría, porque vivía en esa población la convicción de que al morir se encontrarían con el resucitado, con el Cristo resucitado, que había vencido la muerte. Este tema de la muerte y de la resurrección es algo que apenas comenzamos a comprender hoy día, pero no me voy a extender por ahí, sino simplemente
decir que ha habido una representación de la muerte con alegría. Con alegría porque la venida del Cristo tiene que ver con la meta del ser humano. Entonces es algo muy profundo del que vale la pena hablar en otra ocasión. Pero ahora, en relación con el festejo de los difuntos. Esta relación con la muerte se fue cambiando gradualmente de ser una muerte con alas o con una ternura o una cierta compasión. Fue modificándose hasta que ya hacia el final de la Edad Media, pues la representación comenzó a ser el de una calavera, ¿no? Digamos, en el Renacimiento pues son comunes las representaciones de la muerte con la guadaña y es un esqueleto y ya no tiene mucha vida y se fue olvidando que en realidad la muerte es el segundo portal de la vida. El primero es el nacimiento, el segundo es la muerte, que es el periodo en donde estamos en la tierra y tenemos que encontrar cuál es la tarea del ser humano en la tierra. Esta tarea va cambiando de época en época de manera específica, pero de manera general sigue siendo una. De este desarrollo de la conciencia que nos permita convertirnos en la jerarquía del amor y de la libertad. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos elementos para comprender cómo hoy día, con el impulso crístico, que no solamente es para católicos o protestantes, sino para toda la humanidad, hemos de trabajar para desarrollar una conciencia de cómo somos realmente. Entonces, como decía, tenemos por lo menos 3 aspectos de considerar la muerte y el festejo de difuntos. Uno es, desde luego, en el ámbito de los sentimientos que se ven afectados cuando un ser querido fallece. En los festejos tradicionales, en muchos países, en América Latina, en México, se acostumbra a colocar un altar y este altar tiene, por un lado, los frutos de la tierra, lo que lo pueden unir con cualquier festejo de otoño, en donde está la muerte de la naturaleza y la resurrección de la vida espiritual, o un nuevo impulso para la vida espiritual. Entonces, este festejo de un altar con frutos de la tierra se ha ido modificando y en algunos países pues se lleva con un aspecto entre serio, jocoso, de añoranza, de lo que hacía el difunto, lo que le gustaba al difunto. Pero es evidente que con la mínima reflexión que tengamos, esto ya es una decadencia, porque cuando alguien muere deja de tener en primer lugar el cuerpo físico. Entonces, sin el cuerpo físico no tenemos órganos sensorios para poder degustar ningún alimento, ni siquiera el perfume de las flores. Entonces, aquí el conocimiento de lo que sucede cuando uno muere nos va a ayudar a poder arrojar un poco de luz sobre cómo podríamos preparar un nuevo festejo de difuntos a partir de este 2020. El ser humano tiene entonces este cuerpo físico con vida. Y entonces decíamos, en la noche, cuando dormimos, el hermano menor de la muerte nos muestra que la vida anímica y espiritual del hombre, el cuerpo astral y el yo, están fuera, en el mundo anímico espiritual, y solo quedan el cuerpo físico vivo, es decir, con las fuerzas etéreas, las fuerzas de vida. Y que cuando morimos, entonces se corta el lazo entre el cuerpo etéreo y el cuerpo físico. Entonces, tenemos una ayuda cuando reflexionamos sobre lo que sucede en el sueño. Y allí, como mencionábamos en la primera parte, lo que vivencia el ser humano durante el sueño
es una estancia en el mundo espiritual donde no tiene la conciencia de lo que ocurre normalmente. En ocasiones, cuando se prepara el sueño, entonces es posible que a través de las imágenes del sueño nosotros podamos, por un lado, plantear antes de dormir una pregunta y encontramos que la respuesta al despertar. Es decir, que el sueño porta consejo. Y la antroposofía nos ayuda a conocer cómo es este proceso de que la noche porta consejo. Es decir, nos encontramos en el mundo anímico espiritual, nos encontramos con seres anímico espirituales que incluye a los difuntos. Entonces, hay ciertas técnicas de preparación del sueño que nos permiten corroborar que efectivamente sigue habiendo un intercambio, experiencias del ser humano que está en vida en la tierra con el mundo espiritual. Claro que esta relación también se puede cultivar a través de la meditación, de diferentes maneras. Lo que corresponde a la época actual es un desarrollo meditativo con plena conciencia, no a través de alguna sustancia o de un método en donde se apague por completo la conciencia, sino que la meta moderna para el ser humano, puesto que las condiciones son apropiadas, es de poder conocer del mundo espiritual con plena conciencia. Entonces, el primer paso que podemos dar en este sentido es el estudio de cómo está constituido el ser humano, cómo es su vida en la tierra, donde tenemos una vigilia. Cuando no estamos dormidos decimos estamos en vigilia, pero si estamos atentos, resulta que nuestro estado de vigilia no es de todas las horas en que tenemos los ojos abiertos, porque de repente nos quedamos pensando y sintiendo diferentes cosas y no estamos tan conscientes. Bueno, hay muchos ejemplos al respecto, no me desvío en ese sentido. Entonces, este cultivo de la conciencia tiene también que partir de un trabajo personal. Nadie va a poder desarrollar la conciencia en otras personas. Se puede intercambiar y eso ayuda. Se pueden intercambiar experiencias, pero cada quien tiene que entrar en un proceso de autoeducación. Entonces nos damos cuenta de que realmente en la vigilia solamente una parte de ese tiempo es cuando estamos realmente muy despiertos y atentos a lo que ocurre en el mundo que nos circunda, en el mundo natural, tanto en minerales, vegetales y animales, como en el aspecto social, en donde estamos en relación con otras personas, con las que cultivamos una relación que en términos generales está todavía muy impregnada de simpatía y de antipatía. Creemos que pensamos, pero si nos ponemos más atentos, nos damos cuenta de que realmente pensar requiere ese trabajo de preparación y un rigor al que no estamos todavía muy acostumbrados. Entonces, eso es en la vida en la tierra. Cuando dormimos, entonces no mantenemos la conciencia en el mundo espiritual. Lo más que podemos tener es esta preparación del sueño y en las imágenes del sueño, en el ambiente anímico del sueño, es que podemos aprender a encontrar esas respuestas a las preguntas planteadas. Entonces comprobamos que efectivamente continúa esta relación con el mundo espiritual. Cuando estamos en vigilia, también podemos, por autoeducación, aprender a cultivar esta relación con el mundo espiritual y darnos cuenta que lo que se ha estudiado del mundo espiritual realmente nos ayuda a llevar una vida más práctica, seria, honesta, diríamos, en el sentido de que no solamente sean palabras sobre el mundo espiritual, sino vivencias que hoy día cualquier persona puede realizar. No por este afán sensacionalista de
lo que se conoció en el siglo XIX con los mediums y cosas en donde la conciencia de la medium está opacada para poder actuar como medium, sino que requerimos mantener la conciencia. Entonces, para mantener la conciencia requerimos nuestro cuerpo físico vivo, hacer el trabajo aquí en la tierra. Pero si lo hacemos, entonces comenzamos a percatarnos de que efectivamente en el mundo espiritual tenemos jerarquías espirituales, ángeles, arcángeles, arcae, exousiae, dinamis, quiriotetes, tronos, querubines y serafines. Y cada uno tiene cualidades distintas. Y las más cercanas a nosotros, la tercera jerarquía de ángeles, arcángeles y arcae, ya están muy por arriba de nosotros en su desarrollo, en el desarrollo de la conciencia, pero a la vez están muy cercanos a nosotros, y si nos esforzamos y nos preparamos, entonces podemos aprender a colaborar con estas jerarquías espirituales. Pero en el mundo espiritual también nos encontramos, digamos, el mundo suprasensible, nos encontramos también con seres elementales, pero también nos encontramos con difuntos, con seres humanos que no están encarnados. Todos los que están por encarnarse y todos los que ya han pasado por el umbral de la muerte y están en un camino en el mundo espiritual. Entonces, en este camino por el mundo espiritual, después de que quedó el cuerpo físico, en unos 3 días más o menos, se disuelve el cuerpo etéreo, que es el portador de la memoria, y ahí tenemos todavía más evidencias, digamos, de muchas personas que han estado en riesgo de muerte, pero regresan, y entonces todas coinciden en esta narración de llegar a ver una luz y de ver un desfilar de toda su vida en imágenes de manera retrospectiva. Esas son cosas en donde coinciden todos. Entonces, lo que ocurre aquí es la disolución del cuerpo etéreo. Por eso es posible tener estas experiencias. Y eso es lo que tiene el difunto en el momento de morir. Y como decíamos antes, cuando alguien acaba de morir, la mejor ayuda que podemos brindarle es guardar ese silencio para permitirle el vivenciar estas imágenes. No hace falta gritarle que ya está muerto, sino la comunicación sigue siendo a través de pensamientos profundos. Todavía, cuando está recién muerto, la parte de sentimientos, la vida anímica, todavía tiene una aproximación con el difunto. Entonces, claro que los avances en tanatología y en el conocimiento de la preparación del difunto, del enfermo o de la persona que acaba de fallecer, también va haciendo sus progresos en el sentido de que los deudos sepan, en primer lugar, que hay que tratar de mantener la tranquilidad y la paz para apoyar esta transición de la persona que acaba de fallecer. Pero también, desde luego, hay un aspecto del cuerpo que ahora con la pandemia se ha visto afectada porque muchas veces solo le entregan las cenizas a los deudos. Pero cuando pensamos, una de las tareas que tenemos al estar en la tierra, en donde todos los días, bueno, en términos normales, respiramos, comemos, tenemos un intercambio con el mundo, introducimos sustancias de afuera y regresamos sustancias transformadas. Y esa estadía de las sustancias químicas de fuera de la tierra, dentro de nuestro cuerpo, no me voy a extender mucho más, es otro tema, sufre transformaciones que dependen también de la vida anímico-espiritual que la persona realice. Quiere decir que si yo preparo la ingestión de alimentos, una oración, un verso,
un agradecimiento a las personas que han ayudado a producir los alimentos, desde la siembra hasta la cosecha y la transformación en la cocina, hasta servirlos finalmente en la mesa. Hay un agradecimiento. Entonces, ya es un efecto distinto el que tienen los alimentos en mi cuerpo. Pero si yo dedico cada día unos minutos, aunque sea, a ocuparme del mundo espiritual, de avanzar en el conocimiento del mundo espiritual, a poder llevar a la práctica meditativa, pero también a la vida cotidiana, los frutos de este trabajo de conocimiento del mundo espiritual y de experiencias en el mundo espiritual, entonces, claro que esas sustancias van a estar transformadas de una manera diferente. Y esas sustancias que pasan por el cuerpo de cada ser humano regresan a la tierra. En el momento de la muerte, pero durante toda la vida, regresan a la tierra. Por eso es que la tierra va cambiando continuamente. Y después de algunos siglos, la faz de la tierra es distinta. Entonces, nosotros también estamos ayudando a que la tierra, el cuerpo físico de la tierra, se transforme de acuerdo con las actividades que llevamos a cabo. Por eso, siempre en los centros de iniciación se ha tenido desde hace muchos siglos un gran respeto al cuerpo humano y se le ha llamado el templo. El cuerpo humano es un templo para el espíritu, que se puede honrar o que se puede degradar. En general, en la vida moderna, lo degradamos bastante. Pero, ¿qué ocurre con el cuerpo del difunto? No le podemos dar un trato de es materia sin vida a la basura. Por eso es que se ha velado siempre el cuerpo. Y como decía hace un momento, puesto que el cuerpo etéreo se va disolviendo en 3 días, 1/3 más o menos, en ese tiempo les toca a los deudos el cuidar por lo menos esos 3 días y fracción de que ese cuerpo se mantenga, digamos, honrado, en condiciones adecuadas. Es solamente ignorancia lo que ha hecho que haya leyes que digan a las 24 horas, ¿no? O que la gente lo interprete como que con 24 horas y a enterrar, ¿no? O sea, hay que respetarlo. Y en este avance minúsculo que se hace en el proceso de la velación está el hecho de, en la medida de lo posible, evitar que el rostro, o si es posible todo el cuerpo, evitar que reciba sombras, sino que esté iluminado y que no haya sombras sobre el cuerpo. Eso es cuando se adquiere esa conciencia de que ese cuerpo que ha sido abandonado, digamos, o que ya no tiene al yo de la persona que ha fallecido en ella, entonces todavía está sujeto a las fuerzas de la tierra, pero no en el grado en el que va a estar más adelante. Por eso muchas veces vemos que los cuerpos pueden durar 2, 3 días y después viene la descomposición. En algunos casos la descomposición es muy desagradable, es muy rápida también. En otros casos se mantiene mucho tiempo, ¿no? No solamente es el calor y la humedad lo que degrada al cuerpo del difunto. Entonces, sí hay un respeto a ese cuerpo que ha sido el templo donde ha habitado la parte espiritual de un ser humano, el que tenemos que tratar con cuidado, sino que también es un cuerpo que va a ayudar a transformar a la tierra. Hoy día, por diferentes razones, se ha comenzado a utilizar mucho más la cremación que el entierro. Pero la cremación se ha usado desde culturas antiquísimas. En la India eso es algo usual. En la Ilíada nos describen
la muerte de Patroclo, en donde el cuerpo es incinerado. Entonces eso era algo usual. Pero no se incinera en el momento en que muere, sino que hay una ceremonia. Entonces eso es el caso ideal. Hoy día tenemos que desarrollar una capacidad mayor, porque muchos de estos cuerpos de personas que han muerto por COVID, pues han pasado directo a ser incinerados sin posibilidad de que los deudos puedan velarlos. Entonces hay que aceptarlo, no es lo ideal, pero hay que aceptar que es un cuestionamiento social que se está imponiendo, y entonces hemos de desarrollar una fuerza interior mayor para acompañar a estos difuntos en estos primeros días después de la muerte. Pero después de estos 3 días en que se disuelve el cuerpo etéreo, el alma entra a lo que en la religión católica se llama purgatorio, es decir, un periodo donde se adquiere conciencia de lo que les hemos provocado a las personas con nuestros actos cuando hemos estado vivos. Entonces surge, pues obviamente, el arrepentimiento, el deseo de querer corregir los errores, y ya no tenemos el cuerpo físico para hacerlo. Este ejercicio lo podemos hacer también en vida, pero a lo mejor las personas a las que les hicimos algún daño, menor o mayor, a lo mejor ya murieron, ya no podemos reparar, o ya no las vemos, o ya la circunstancia es muy difícil. Entonces, en la medida de lo posible, este ejercicio que se hace o que se lleva a cabo de manera natural, cuando lo llevamos a cabo con plena conciencia en nuestro cuerpo vivo, es decir, cuando estando vivos nosotros reflexionamos en lo que hemos hecho en el día o lo que hemos hecho en el mes, o tenemos una mirada retrospectiva a varios años de nuestra vida, es decir, cuando incorporamos lo que poco a poco se va difundiendo de las leyes de la biografía en una vida cotidiana, entonces adquirimos la conciencia de elementos muy cristianos, pero que provienen de la experiencia social moderna. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, por ejemplo. Entonces, ponerse en los zapatos del otro hace que tengamos por lo menos la disposición a mejorar la vida social, no en la superficie, como ha sido común en el siglo XX y todavía en lo que llevamos del siglo XXI, sino buscar realmente que si es una tarea del mundo actual, que tengamos más relación con nuestros congéneres, con nuestros coetáneos, con las personas con las que compartimos algo que tiene que ver con el espíritu del tiempo, con los arcae. Entonces nos esforzamos en corregir esos errores que podemos llevar a la conciencia.